¿Qué es lo que hay cuando a una persona le ponen una etiqueta? ¿Qué hay cuando a alguien se utiliza un término para describirlo? Yo me he dado cuenta a través de los años que en la iglesia evangélica muchas personas nos han puesto etiquetas a nosotros. Y muchas de esas etiquetas fueron dadas de manera peyorativa, tratando de insultarnos porque tenemos una forma diferente de ver nuestra fe en Cristo Jesús. Y se complican a veces las cosas porque no solo tenemos personas que quizás nos están etiquetando equivocadamente, sino que dentro de todas las denominaciones que hay en el mundo evangélico y protestante, usted encuentra una gama grandísima de diferentes títulos que se usan dentro de las denominaciones. Ahora, ciertamente, yo creo que el título que cada uno de nosotros debe tener es siervo o sierva de Dios. Cristiano, discípulo de Cristo. Pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos que hay un título que se nos ha dado y es parte de las cosas que tú y yo como cristianos tenemos que entender y tenemos que abrazar para poder diariamente cumplir nuestra función como discípulos de Cristo. Es interesante, en el capítulo 4 del libro de Juan, se describe una discusión, una conversación que hubo entre Jesús y una mujer samaritana. Y estaban allí junto a un pozo. Y ella le preguntó al Señor Jesucristo, ¿cuál es el lugar adecuado para nosotros adorar? ¿Es en la montaña donde adoran los samaritanos o en la montaña donde adoran los judíos? Y Jesús le respondió, porque había venido a traer la verdad de que la adoración no era en un sitio en específico ya. Es cómo adoras. No es donde adoras, sino cómo adoras. Pues yo quiero esta mañana hablarte acerca del tema el sacerdocio de los creyentes. El sacerdocio de los creyentes. Y vamos a estar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y así dice la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias por esta palabra, pedimos bendición para todos los hermanos que están aquí, que la van a escuchar, aquellos que están en las redes, y pedimos, Dios, que no retorne vacía, que haga lo que tú entiendes debe hacer en los corazones de aquellos que la escuchan. Te damos gracias por ella y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense
Fíjense que una de las implicaciones de la respuesta que le dio nuestro Señor Jesucristo fue que ya no era necesario mantener un lugar a donde viviera Dios. Ya no debemos de pensar de que Dios está viviendo en un lugar determinado, sino que ahora tenemos que entender que Dios está viviendo en los corazones de cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Cuando yo escuchaba al hermano Alfredo terminando las alabanzas, y él estaba hablando de permitir al Espíritu Santo, ¿sabes? El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, yo no soy nadie, ¿ok? Pero yo entiendo lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo que no contristéis al Espíritu, porque hay cosas que tú y yo podemos hacer que van a evitar que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Pero si estamos nosotros prestos, listos, dispuestos a adorar, no importa el lugar, no importa el sitio, yo voy a adorar, el Espíritu se va a manifestar en tu vida. Es interesante porque cuando miramos todo esto, hubo implicaciones para el sacerdocio israelita. Porque ellos tenían un sacerdocio que cuidaba el templo, el lugar donde vivía Dios. Era su papel, era su deber ante Dios. Si ya no había nada especial en el templo, entonces el papel de los sacerdotes había cambiado. De hecho, cuando eso culmina, ya no hay diferencia entre sacerdotes y cualquier persona. La gente normal que seguía a Dios. Porque todos, diga todos, los que creen en Cristo son sacerdotes. Y tenemos que entender claramente que cuando miramos a los 12 apóstoles, no encontramos que uno sea sacerdote y los demás no. Encontramos que todos ellos tenían una relación con Cristo, con Dios. ¿Tienes tú una relación con Dios? Tu corazón está de tal manera que estás preparado para entrar en esa intimidad con Dios. O solamente vienes el domingo, te congregas y hasta el otro domingo. Todos ellos eran sacerdotes y cumplían su rol de sacerdotes según la nueva revelación de Dios. Sin embargo, hay algo que se llama pecado. Y el pecado siempre va a tratar de distanciar a las personas, a los creyentes de Dios. Fíjense que por alguna razón que yo no sé explicar, hay personas que le tienen miedo a Dios. Debemos tener temor de Dios, pero no miedo a Dios. Y entonces eso nos lleva a las personas a querer tener a alguien que trate por Dios o entre nosotros y Dios, que sea como un intermediario. ¿Y qué sucedió ahí? Que vemos que hubo un grupo que se alejó de la enseñanza bíblica del sacerdocio del creyente y cogieron el sacerdocio del antiguo pacto y se lo pusieron a hombres religiosos y cambiaron totalmente el sentido del sacerdocio del creyente.
Y ahora tú tienes personas que van donde estos supuestos sacerdotes y tienes que irte a confesar con ellos. ¿Alguien está conmigo y me entiende? Porque la gente escucha la palabra sacerdote e inmediatamente se piensan en la iglesia tradicional. Pero usted tiene que entender que la Biblia, cuando está hablando de sacerdote, está hablando tanto del sacerdote del antiguo pacto, que comienza con Aarón, el sacerdote de la línea levítica, e inclusive podemos mencionar a Melquisedec. Que muchos entienden que Melquisedec era Cristo mismo. Se estableció un nuevo sacerdocio y la realidad es que lo que nos dice las Sagradas Escrituras es que yo no tengo que ir donde ningún hombre para que trabaje a llevarme a mí a tener esa relación con Dios, a buscar perdón por mis pecados, porque Cristo en la cruz del Calvario entregó su vida por ti y por mí, y Él se convirtió en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y en Cristo Jesús yo tengo el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Y sabe qué? Él es nuestro sumo sacerdote. Y todos los que estamos aquí, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que le hemos entregado nuestra vida, somos real sacerdocio, nación santa. Alabado sea el Señor. Y es triste, y lo voy a mencionar por nombre, pero vemos cómo esa enseñanza que es bíblica se pierde dentro del mundo católico romano y dentro del mundo católico ortodoxo. Sí, porque ellos también tienen sacerdotes. Pero la Biblia, bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, nos dice claramente que ahora todos los creyentes somos real sacerdocio. No hay un grupo especial escogido para ser sacerdote. No, ya no, eso no existe. Si yo tengo que ir a confesar mis pecados, yo voy directamente al trono de la gracia de mi Dios, porque Cristo se convirtió en el puente que me dio la capacidad de yo poder ir directamente al Padre. Yo no tengo que ir a ningún hombre, porque Jesucristo, hombre, murió por mí, murió por ti. De hecho, para que no digan que estoy haciendo algún prejuicio, inclusive en algunos casos vemos en la iglesia anglicana, que es una iglesia protestante, sacerdotes también. Y amo a mis hermanos anglicanos, pero ¿sabe qué? Están mal. Todos los creyentes somos real sacerdocio. Y te puedo decir que a través del tiempo teólogos como lo fueron Martín Lutero rechazaron el sacerdocio y entendieron lo que la Biblia enseña del sacerdocio del creyente. Ese tipo de sacerdocio es irrelevante para el estilo de vida que tú y yo tenemos que tener con Cristo Jesús, porque tiene que ver con una relación privada, íntima, personal. No tiene que haber ningún hombre entre medio.
Pastor, pero ¿y los pastores para qué están? Para estar aquí haciendo lo que estoy haciendo yo. Enseñándoles la palabra, predicándoles la palabra, apoyándoles, estando ahí. Pero yo no soy tu mediador. Cristo es la cabeza de esta iglesia y Él es el mediador. Y es interesante porque en el caso de nosotros que somos bautistas, si usted se fuera a mirar la lista de los distintivos bautistas, las cosas que nos hacen bautistas, ¿por qué estamos en esta denominación? ¿Qué es lo que nos lleva a creer lo que creemos dentro del mundo bautista? Una de las cosas principales que vas a encontrar es el sacerdocio del creyente. Todo bautista cree en el sacerdocio del creyente. Perdón. Y es importante, es fundamental que nosotros como iglesia entendamos esto. Usted no es cualquier cosa. Y yo no estoy diciendo esto para que usted se infle o se crea mejor que los demás. Al contrario, la Biblia nos enseña que nosotros miremos a los demás como que son superiores a nosotros. Pero nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Hermano, usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo, una hija de Dios. Y es parte del reino de Dios. Hay muchos que no están en el reino. Y por eso es que tenemos que hablar del reino. Por eso es que tenemos que predicar de Cristo. Por eso es que tenemos que hablarle a otros de la belleza de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, yo les voy a dar, como siempre, unos puntos para que se lleven. Y el primer aspecto de esta idea del sacerdocio de todos los creyentes es que todos nosotros como sacerdotes a los ojos de Dios tenemos acceso a la presencia de Dios. Fíjense lo importante de esto, porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, inicialmente había una tienda de campaña. Eso se le llamaba el tabernáculo. ¿Cuántos saben eso? Y se supone que allí en el tabernáculo, en esa tienda de campaña, allí era donde vivía Dios. Y luego de ese tabernáculo se construyó el templo. Ahora, por supuesto, todos entendemos que Dios no vivió simplemente en una tienda de campaña o en un templo. Más bien era la idea de la presencia de Dios en esa tienda de campaña o en ese templo. Porque ellos entendían y sabían que Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. En el Salmo 139, versos 7 al 9, dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, ahí está Dios. Dios está en todas partes. Pero en aquel momento se entendía que especialmente, aunque Él está en todas partes, especialmente Él estaba en el templo. Y esto es interesante, mis amados, porque
tenía un lugar general y tenían un lugar santísimo. En otras palabras, habría un lugar santo y había un lugar santísimo, donde la presencia de Dios en el lugar santísimo era más especial que la que había en el lugar santo. Estamos hablando del antiguo pacto. ¿Y qué sucedía? Que solamente el sumo sacerdote podía ir una vez al año al lugar santísimo. ¿Se están dando cuenta cómo Cristo en el nuevo pacto cambia las cosas? Son muy parecidas, pero son mejores. Si usted se va al libro de Hebreos y estudia el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, de hecho en el seminario estoy dando esa clase de la epístola a los Hebreos, usted se va a dar cuenta claramente que el escritor de la epístola a los Hebreos lo que está diciendo es que todo en el nuevo pacto es mejor. En el nuevo pacto encontramos que Jesús es superior a Moisés. En el nuevo pacto encontramos que Jesús es superior a los ángeles. En el nuevo pacto encontramos que Jesús ya no es como un sumo sacerdote del antiguo pacto, sino que Él es el sumo sacerdote con toda autoridad y poder. Cuando estos sumos sacerdotes tenían que entrar una vez al lugar santísimo cada año, ellos tenían que pasar a través de una cortina y no sé si ustedes saben que el velo se rasgó cuando Cristo murió en la cruz, ¿sí? ¿Saben? Cuando tenemos drama de Viernes Santo, nosotros ponemos cortinas negras en todas las ventanas. Las han visto, ¿verdad? Esas cortinas, bueno, mira, ya hay unas allí. Esa cortina no puede tener ni un cuarto de pulgada de espesor. Cuando estamos hablando de lo que había en el templo en aquel tiempo, era como un bloque de ancho. ¿Están siguiéndome? Que cualquiera no podía venir a rasgar eso. Voy para allá, entre los dos la jajaja. No. Estamos hablando de algo que era como una pared. Y eso se rasgó. Pues, ¿qué pasa? Una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar allí y él tenía una cuerda, escuche, amarrada, una cuerda, y tenía campanas. Y cuando el sumo sacerdote entraba allí con las cuerdas y las campanas, tú oías las campanas sonando. Pero ahí es que está el punto. Si ese sumo sacerdote estaba en pecado y usted no oía las campanas, ¿sabe lo que pasó, verdad? Estaba muerto. El Señor lo había limpiado. Así hace mi nieta Marianita, que tiene 3 añitos. Marianita, ¿qué te pasa si te caes de allá arriba? Está terrible esa vida. Moría. Y la gente se iba a enterar porque las campanas dejaban de sonar. ¿Y sabe qué hacían? Los jalaban con las hojas. Imagínate, me voy a meter yo para allá. Ustedes no sé si están entendiendo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto en la sangre de Cristo Jesús, la historia de Jesús y cómo esto afecta a nuestras vidas, encontramos que todo cambia por completo. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo no nos tenemos que preocupar de que vamos a caer muertos, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Y aunque yo falle, yo le pido perdón a Dios y Él me perdona.
Las campanas no van a sonar porque no las tenemos que cargar. El Señor nos ha libertado del yugo del pecado. Pastor, pero es que a veces yo peco. Sí, yo también. Pero yo no peco a propósito. Todos pecamos con nuestra mente. Jesús fue claro y dijo, si tú deseas una mujer con tu mente, con tu pensamiento, ya pecaste. Si tú deseas el cajo de otro y lo envidias, ya pecó. Si usted está ahora mismo ahí diciendo, estoy molesto, estoy molesta. ¿Y por qué? El pastor no me saludó. Ya pecó. Si usted ve que yo no llego donde usted para saludarlo, llega usted donde mí. ¿No es verdad? Pero qué vaina. Ustedes son muchos, yo soy uno. Ahora, la segunda cosa que quiero que te lleves hoy es que ahora tenemos un sumo sacerdote que no tiene que entrar una vez al año, porque él es un sumo sacerdote para siempre, no tiene fin, de la orden de Melquisedec. Melquisedec dice la palabra que no tenía punto de nacimiento ni punto de muerte. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es todo, Él es eterno. Antes de que fueran las cosas, ya Él era. Y cuando Él habló, cuando el Génesis habla del relato de la creación, el que estaba creando allí era la segunda persona de la Trinidad, Cristo nuestro Señor Todopoderoso. Y dice la palabra que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Pero hay una cosa diferente ahora, hermano. Que ahora Él, para nosotros los que creemos en Cristo como nuestro Salvador, es nuestro sumo sacerdote. Y Jesús está en el lugar santísimo, a la diestra del Padre. Alabado sea el Señor. Él no está allí una vez al año. Él está allí para siempre. Él está en el cielo, en un lugar donde no hay pecado. Por eso es que tú y yo necesitábamos a Cristo. Porque tú y yo no podríamos jamás entrar en el cielo. Pero Él nos lavó con su sangre. Y dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Alabado sea el Señor. Entonces, tenemos que entender que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Cuando muere se rasgó esa cortina en dos, de arriba abajo. Y ya vemos que el templo no era el camino hacia la presencia completa de Dios. El camino a la completa presencia de Dios es a través de Cristo y solo Cristo. Dice él que nadie viene al Padre si no es por mí. Los hebreos, regresando a la epístola de los hebreos, tenían un serio problema. Y el problema era que había una gran persecución en aquel tiempo. Se piensa que la fecha que data ese periodo era cuando Nerón era el emperador. Y ustedes saben bien que Nerón era de los emperadores más crueles del Imperio Romano.
Y estas personas estaban pensando apostatar de la fe e irse de regreso al judaísmo. Y el escritor de los Hebreos le está diciendo, ¿cómo tú vas a dejar algo que es superior por algo que es inferior? Ya el antiguo pacto tuvo su tiempo, tuvo su propósito. Ahora estamos en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo Jesús. Nosotros no debemos ni pensar jamás salirnos de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Sabe? Aquellos tenían miedo, estaban asustados, los querían matar y dijeron, quizás si regresamos al mundo judío nos dejan quietos. Si dejamos de ser cristianos y regresamos, quizás ya nuestras vidas no corran peligro. Déjame decirte algo, eso sería apostatar. Y el escritor de la carta a los Hebreos estaba encarecidamente con todas sus posiciones en su tesis, estableciéndoles a ellos, no lo hagan. Hay momentos en que tú probablemente estás pensando, Señor, ¿estás conmigo? Esto está difícil. Si tú te has entregado a Cristo, Él está contigo. Amén. Tú no estás solo. Tú no estás sola. En los momentos más difíciles, ahí es que tú debes demostrar que de verdad eres cristiano. Ahí es que tú muestras tu fe. Bienaventurados aquellos que no han visto y la convicción de lo que no se ve. Si ciertamente nuestro Dios es soberano y ciertamente es la voluntad de Dios, a fin de cuentas lo que se va a hacer, también nuestro Dios es misericordioso. Y usted puede ir al trono de la gracia directamente, porque allí tenemos a nuestro sumo sacerdote, allí tenemos a nuestro abogado que es Jesucristo, y usted puede decirle, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que sanes a mi hija, a mi hermano en la fe. Señor, ayuda a aquellos que están pasando. Y Dios, en su soberanía, dice, ese es hijo mío el que está orando. Ese hijo mío el que está clamando. Ese es un sacerdote mío. Ese es un real sacerdote. Ella es real sacerdote. Yo voy a ejercer mi misericordia y nos concede lo que le pedimos. ¿Sabe? Aquí todos los miércoles tenemos un culto de oración. Yo te digo algo, yo me gozo el culto de oración. Y estamos teniendo como unas 20 personas llegando al culto. Quisiéramos 40, vamos a ver si se llega allá. Pero usted sabe lo que me ha sorprendido grandemente en este tiempo que estamos en el culto de oración, y aquí hay varios que van y van a poder dar fe. Hemos estado orando fielmente por meses de que el Señor traiga personas nuevas a la iglesia. Aquí hay personas nuevas en la iglesia. Hemos estado orándole al Señor que haga cosas para nosotros poder alcanzar almas. Aquí se han convertido personas a Cristo. Hemos pedido que haya personas para bautizarse. ¿Sabe qué? Yo sé que hay personas listas ya para bautizarse. Es más, cuando yo he llamado hoy, yo espero ver gente aquí que pase al frente para bautismo. El Señor nos va a contestar. Tú y yo somos real sacerdocio. Sacerdotes del Señor. Qué bueno es el Señor. Usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios como sacerdotes en cualquier
cualquier momento. ¿Estás entrando a la presencia del Señor? Yo espero que sí. ¿Cómo lo hago? Tienes que orar, hablar con Dios en privado, tú con Él. Claro que hay oraciones corporativas. Hoy se oró por varias cosas aquí. Pero cuando tú estás ahí en tu aposento, en privado, coges tu Biblia y te pones a orar y entras a la presencia de Dios y ahí te vacías, sueltas todo lo que esté ahí en tu mente, todo lo que te esté molestando, todo. Y si estás agradecido, dale gracias. Esa es la vida de un sacerdote que está dando su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Porque los sacerdotes lo que hacen es dar sacrificio. Jesús dio el sacrificio como nuestro sumo sacerdote de morir en la cruz del Calvario, pero resucitó el tercer día. Tú y yo, como real sacerdocio, damos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que me voy a flagelar, que me voy a golpear, porque hay muchas religiones que han interpretado eso mal. No sé si ustedes lo han visto, pero eso es de loco. Coger un látigo y darse uno mismo con el látigo hasta que bote sangre. Eso no es lo que está diciendo el pasaje bíblico de dar nuestro cuerpo en sacrificio santo. Lo que está hablando es que tú vas a entregar toda tu vida, todo tu ser, toda tu mente, todo tu corazón, todo tu espíritu a servir a Dios. Y no es algo que es solamente emocional. Las emociones son parte, pero es racional. Yo con mi mente decido entregarme totalmente a Dios. Hermano, usted tiene una posición buenísima. Usted es real sacerdocio. Usted no sabe lo privilegiado que está. Y si usted está perdiendo la oportunidad de entrar en una relación más profunda e íntima con Dios, yo te pido que en esta mañana tomes esa decisión. Vas a ver la bendición en tu vida. Amén. Tú y yo tenemos acceso a áreas que otros no tienen. Hay personas que quisieran tener acceso al área que tú no tienes. Tú te puedes ir por ahí y hacer una encuesta. Yo hacía encuestas cuando comencé como misionero aquí. Tú puedes hacer una encuesta y la mayoría de la gente te va a decir, yo creo en Dios. Pero los demonios creen y tiemblan. Entonces, no es la misma forma de creer. Esa relación íntima con Dios, donde el Espíritu Santo habita en ti y tú te mueves en el Espíritu. Y como decía el hermano Alfredo, no es estar brincando, saltando, dando brincos y qué sé yo qué más hacen. Eso no es el Espíritu. ¿Sabes lo que es? Tú me demuestras a mí que tú tienes el Espíritu con el fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe. ¿Me sigue? ¿Están conmigo? Como real sacerdocio tenemos que tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y tú y yo tenemos la capacidad de ir a sitios que otros no pueden ir. Y ese lugar que antes era el lugar especial donde habitaba Dios, ahora tú y yo podemos llegar a ese lugar especial. Y no vamos a caer muertos, ¿sabes? Hebreos 10, 19, 22 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, gloria a Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió.
a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Escuche ahora, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Usted está viendo? ¿Qué cosa tan grande es esto? El alcance que tú y yo tenemos ahora, que mucha gente por ahí no lo tiene, no lo entienden. Tú y yo somos sacerdotes. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios. O sea que no es una persona especial la que tiene entrada, ¿no? No es solamente el que predica, no es solamente el pastor, no es solamente el diácono, no es el líder de tal o cual ministerio, no. Las personas que tienen el don de cantar o tocar un instrumento, esos son los que entran, ¿verdad? No. La persona que dirige el servicio, no. Todos los que siguen a Jesús tenemos entrada al lugar santísimo. Entonces tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que reunirnos como hacemos hoy. Reunirnos en la semana, en las diferentes actividades, como cuerpo local, colectivamente, adorando a nuestro Padre. Y cuando estemos separados, por ahí, en nuestro diario vivir, seguimos adorando al Padre. ¿Y por qué queremos estar unidos? Porque queremos animarnos los unos a los otros. Yo no sé si yo conté esta historia, pero la voy a contar. Si la estoy contando otra vez, pues me la apunta en la lista del hit parade. El hermano de mi esposa, que es pastor en México, en Fresnillo, Zacatecas. Ya lleva allí como 45 años, Rosa, más o menos. Cuando ellos eran pequeños, ellos vivían en Leesville, Luisiana. Y la mamá de Rose, doña Felipa, mandaba a todos el domingo en la mañana para la misa. Un domingo, Pablo, que es el hermano mayor de Rose, salió tarde de la casa. Y llegó. Y cuando llegó, todo el mundo pegó a saludarlo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Dios te bendiga. Y muchos abrazos, y para aquí, para allá. Y él estaba como que, ¿qué está pasando aquí? Y de momento arrancó la música, y la música alegre, y él estaba como que, ¿pero qué es esto? Y cuando se acabó todo el mundo, esperamos que venga el domingo que viene. Dios te bendiga. Y esto era en la base, ¿sabes? Porque primero tenían la misa y después de la misa venía el culto evangélico. Y él llegó al culto evangélico. ¿Sabe que ese acontecimiento cambió su vida? Porque él dijo, aquí hay algo que está bien diferente. ¿Sabe qué? Entregó su vida al Señor y ya lleva como 45 años en México como pastor de una congregación hermosa. Lo puede encontrar en YouTube, Pablo Casillas. Hasta CD tiene de música cristiana, porque es tremendo músico. ¿Es importante que nos congreguemos? Claro que sí.
¿Es importante que demostremos nuestro amor que tenemos gracias a Cristo? Claro que sí. Cuando lleguemos, dele la mano a alguien. Si tiene la confianza de un abrazo, déle un abrazo. Porque eso es lo que hace la diferencia. Es demostrar el amor del Señor que está en nosotros. Nosotros tenemos un papel de ministrar de Cristo. Por eso somos real sacerdocio. Termino con este último punto. Y es que el real sacerdocio nos lleva a un papel como sacerdotes que nos lleva a tener que estar envueltos en el ministerio de Dios. No sé si está entendiendo. Usted como real sacerdote tiene que ejercer su sacerdocio. No es un título que usted no utiliza. Usted lo va a hacer. Porque el sacerdocio tiene que ver con que usted y yo, al dar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional, eso implica que yo estoy entonces hablándole a otros acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida, acerca de quién es Cristo, y voy a ministrar, y voy a hablar, y voy a predicar acerca de mi Señor y mi sumo sacerdote, Cristo Jesús. Y eso quiere decir que tú y yo tenemos que mantener el fuego encendido en la iglesia. Y si tú ves a un hermanito que está medio down, vete y anímalo. Anímalo. Porque tú tienes el Espíritu Santo en ti. Tú tienes autoridad como sumo sacerdote, como real sacerdocio. Ve y háblale. Tenemos un trabajo que hacer. Yo tengo que ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, sería muy largo si me pongo a explicar todo esto, pero te voy a dar el que es más importante que cualquier otro sacrificio espiritual que tú tienes que dar. Te voy a decir cuál es. Y prepárate, porque esto eres tú con Dios. Para poder tú hacer todo el trabajo que conlleva el ser real sacerdocio, tienes que hacer esto con Dios. Te tienes que confesar con Dios todos los días. ¿Por qué? Porque tú como real sacerdocio debes ir limpio a ejercer tu trabajo. ¿Y cómo tú te limpias? Pidiéndole perdón a Dios todos los días. Hay gente que piensa que no tienen que hacerlo. Yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Créemelo. Todos pecamos. Tienes que confesarle a Dios todos los días y ofrecer en sacrificio esa confesión y pedir perdón a Dios. ¿Lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, yo te invito a que empieces hoy. Yo todos los días le pido perdón a Dios, todos los días. Porque si no, yo no me sentiría digno de estar parado aquí en este altar. Porque aunque yo he sido lavado por la sangre de Cristo, yo sigo siendo un pecador. Aunque soy real sacerdocio, sigo siendo un pecador. Porque estoy en el proceso de la santificación y no es hasta que llegue a la glorificación que seré perfecto. Y eso será cuando estemos allá.
¿Están conmigo, mis hermanos? Y por favor, cuando usted le confiese, ¿verdad, al Señor? No lo haga como cuando te cogen haciendo algo malo. Sí, fui yo, perdón. Pues Dios sabe, ve sinceramente. ¿Sí? Señor, he pecado, perdona. Yo no sé, pero ser cristiano, lo he dicho tantas veces, es lo mejor que cualquier persona puede ser. No hay ninguna otra religión, ninguna forma de fe que nos dé a nosotros lo que el cristianismo nos da. Una relación directa con Dios. Voy a terminar. Cuando vamos a Dios, Él nos escucha. Él nos escucha y nos perdona. Ya Cristo pagó el precio. Hemos sido perdonados. Hemos sido declarados real sacerdocio. Hermano, camine como un sacerdote de Dios y lleve a cabo su función de llevar la palabra a otros. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hablemos de Él y veamos cómo el Espíritu Santo se mueve en nuestra iglesia. ¿Cuántos reciben el mensaje? Gloria a Dios, vamos a seguir unos minutitos más aquí, vamos a hacer un llamado. Nunca perdemos la oportunidad de hacer ese llamado. Si usted en esta mañana no ha entregado su vida a Cristo Jesús, le invitamos a que confiese al Señor con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es el Señor. Y dice la Biblia que si usted cree que Él es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, usted será salvo. No ha entregado su vida a Cristo, hoy es un día maravilloso para entregar su vida al Señor. Segundo, si usted se ha apartado del Señor, qué lindo sería que hoy se reconciliara con Él. Yo te invito. Pasa al frente en esta mañana. Vamos a orar por ti. O tal vez ya eres creyente, pero necesitas bautizarte. ¿Sabe? El bautismo en la Biblia es claro. Los que creyeron fueron bautizados. Vemos en el libro de los Hechos como las personas que creían, que tenían la capacidad del entendimiento del Evangelio de Cristo, entonces eran bautizados. Un Evangelio limpio, puro, no aguado, no cambiado, no diluido, no mezclado, no adulterado. El Evangelio tal y cual es en las Sagradas Escrituras, sin añadirle ni quitarle. ¿No te has bautizado? Yo te invito a que pases al frente para bautismo en esta mañana. Vamos a bautizar el último domingo de este mes. Los que están siendo discipulados, los vamos a discipular el área del bautismo para que estén listos para bautizarse el último domingo del mes. Si usted quiere bautizarse, pase al frente. Queremos hacerlo. O tal vez tú eres creyente, ya eres bautizado en una iglesia de sana doctrina, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no te has hecho miembro de nuestra iglesia, te invito a que pases como candidato a membresía. Y por último, queremos orar por ti si hay una situación en tu vida, que el Señor obre en ella. Aquí hay hermanos y hermanas que van a orar por ti esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer el llamado salvación, reconciliación, bautismo, membresía, oración. Yo te invito que pases al frente, no importa la situación que sea. Bautismo, membresía,
necesitas oración, queremos orar por ti. Dios me lo bendiga, hermano. Los saludo. Cuando yo llego por la mañana me quedo ahí sentado, no camino mucho, cojo esta oportunidad final para saludarlos. Que Dios me los continúe bendiciendo grandemente. Eterno Dios, te alabamos, te glorificamos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por ese privilegio grande que tú nos concedes a nosotros de pasar de esa etapa de pecador, de enemigos tuyos, a ser parte de tu pueblo. Amén. Y a ser sumos sacerdotes. Te damos a ti la gloria y la honra, porque todo buena dádiva procede de tus manos y nosotros podemos disfrutar de esas ricas y abundantes bendiciones. Ayúdanos, oh Dios, a continuar caminando y reflejando y expresando diariamente en nuestras vidas que somos esos real sacerdotes, llevando a cabo la función que corresponde a esa posición y título. Representantes tuyos aquí en la tierra. Bendice nuestra congregación. Continúa derramando tu amor, tu misericordia y ese deseo de llevar a cabo esa tarea, porque no importa la situación, todavía estamos caminando y representando luz en medio de las tinieblas. Fortalece, oh Dios, nuestras familias, que podamos, Señor, mantenernos unidos, sirviéndote a ti, porque sabemos por tu palabra que tú, oh Dios, estás con nosotros todos los días. Oh Señor, que esta semana sea una semana gloriosa, una semana de gozo, una semana de victoria, procediendo, Señor, a esa meta final. Te doy las gracias, oh Dios, y que cada servicio de la semana sea un servicio abundante, glorioso, oh Dios, que podamos reunirnos con ese deseo de estar aquí en tu presencia para la gloria tuya, oh Señor. Te doy las gracias y he orado en el poderoso nombre de Jesús. Y su pueblo dice: amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.